En principio, ustedes saben que en el presupuesto está contenida la posibilidad de que la inflación sea del 12 al 17%. Se supone que el doctor Cavallo es una de las personas que de inflación más sabe. Para algunos ya lo del 17% es casi una meta irrisoria. Pero vos decís que si no se cumple esa meta, o un poquito menos, altamente es probable que Macri pueda perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No, yo creo que es más importante qué es lo que pase con la actividad económica. Yo creo que el gobierno tendría que priorizar con miras a las elecciones y también a la posibilidad de que después de las elecciones ponga en marcha un plan bien concebido de estabilización y desarrollo, que es lo que deberían haber hecho en diciembre del 2015 o en enero del 2016 y no hicieron. Pero ahora van a tener una oportunidad, después de las elecciones, de lanzar un plan completo, integral, bien diseñado, con funcionarios bien preparados para implementarlo. Pero vos hablás como si supieras que hay gente que está trabajando en eso. Yo pienso que hay gente que está trabajando en diseñar un buen plan. Espero que haya, es un poco una aspiración de deseos. Pero ahora con miras a las elecciones e incluso con miras a que pueda lanzarse ese plan, es importante priorizar que haya una reactivación de la economía, una recuperación, se habla del 3, 3,5, 4%, ojalá lo logren. Y bueno, y la inflación, eso es la que resulte. Eso es medio estadístico. Sí. Bueno, por supuesto que todavía la gente no lo siente. Primero que en el mejor de los casos este trimestre, comparado con el primer trimestre del año pasado, probablemente de 0 de crecimiento. Exacto. Es decir, estamos todavía al mismo nivel, o sea, no es que la economía esté creciendo, pero podría llegar a crecer si se generalizan esto que hoy se denominan brotes verdes, que abarcan al sector agropecuario, a la actividad agroindustrial, algo en la industria automotriz y por supuesto en actividades conectadas con la obra pública. Eso es probable que pueda dar lugar a una sensación de más crecimiento, no crecimiento, reactivación de la economía. Ahora, y con respecto a la inflación, yo creo que cuánto sea la inflación este año no es tan determinante. Pero sí lo es para el gobierno. Bueno, yo creo que ahí, si hubieran puesto en marcha un plan realmente bien diseñado para estabilizar y hacer crecer la economía, que es el plan que yo espero que pongan en marcha después de las elecciones, hoy tendríamos que tener una inflación bastante más baja de la que estamos teniendo. Pero tal como han sucedido las cosas, ahora, por ejemplo, tratar de bajar la inflación postergando el aumento de las tarifas para bajar, sí, que se necesita para bajar los subsidios, es un error. Es un error. Es mejor que cuanto antes terminen con este tema de los tarifazos, pero para terminar con el tema de los tarifazos, tienen de una buena vez que subir todo lo que sea necesario para que no haya que seguir pagando subsidios, porque esos subsidios son uno de los factores que aumenta desmedidamente el gasto público y que hace cada vez más costoso en términos de inflación o en términos de traer dólares del exterior para financiar al Estado. Ahora, esos dólares del exterior son los que hacen que el precio del dólar se mantenga mucho más bajo de lo que sería razonable. Entonces, para realmente poder influir sobre las expectativas de inflación y conseguir que haya una estabilización y reactivación económica y crecimiento, como por ejemplo lo logramos en el año 91. Para eso se necesita definitivamente contener el crecimiento del gasto público. Y en ese sentido, dado que este es un año electoral y que también está de por medio toda la cuestión salarial, yo trato de transmitir una idea que me parece que es clave y que es fruto de la experiencia. El gobierno no tiene que intervenir en la negociación
entre los privados, empresarios y los sindicatos, que se arreglen y que salgan... Pero ese no es el problema del gobierno. El problema del gobierno son los sindicatos vinculados al Estado. Bueno, ahí tiene que ser muy duro, porque si el gobierno no controla el crecimiento del gasto público, la mayor parte del gasto público es el gasto salarial, y si da aumentos que lo van a obligar a gastar mucho más de lo que presupuestaron, se va a poner en una situación de tener que hacer el año que viene y el año subsiguiente un ajuste fiscal todavía más grande para poder enfrentar la situación. Acá hay una cuestión que el gobierno y también la oposición tendría que tener en cuenta. Yo me temo que la oposición, y no me refiero a la oposición que quiere la caída del gobierno, como es el caso del kirchnerismo, sino a la oposición, por ejemplo, del Frente Renovador. Es muy peligroso seguir insistiendo con que el gobierno tiene que conceder aumentos salariales y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de gasto público que genera un gran déficit y que se está financiando con el exterior, porque no hay crédito interno como para financiar semejante déficit. Esa entrada de dólares del exterior, mientras se produzca, provoca un atraso cambiario, que no tiene que ver con que el dólar sea flotante o fijo, sino tiene que ver con la forma de financiarse del gobierno. Pero lo que está pasando a nivel internacional y en particular en los Estados Unidos plantea un peligro importante para una economía como la Argentina. La suba de la tasa. La suba de la tasa y la posibilidad de que haya una fuerte restricción a la entrada de capitales. No a los capitales, a la inversión directa, sino fundamentalmente al financiamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se dicen que haría Trump, incluso las que él anunció en la campaña electoral, pero yo creo que muchas de esas cosas no las va a poder hacer. Sin embargo, hay una que tiene que ver con una postura que viene teniendo desde hace mucho tiempo el Partido Republicano y que es funcional a los deseos de Trump, que es la reforma impositiva, que es la baja de la tasa del impuesto a las corporaciones, a la renta de las corporaciones, pero además con un ingrediente que le llaman border tax, que es que no van a permitir que se deduzca como gasto las importaciones y sí van a permitir que se computen como ganancias las exportaciones. Eso, con una tasa del impuesto a las corporaciones del 20%, equivale a poner un arancel a todas las importaciones del orden del 20% y un reembolso a las exportaciones del orden del 20%. En principio muchos dicen eso va a cambiar la balanza comercial de los Estados Unidos. No, lo que va a hacer es que va a provocar una apreciación del dólar. Apreciación del dólar, es decir, una revalorización del dólar en el mundo. Bueno, que ya en alguna medida tenemos. Que además se va a reforzar por el aumento de las tasas de interés que está empezando a decidir el FED. Eso tiene dos efectos negativos sobre una economía como la Argentina. Uno, que afecta a todos los exportadores de commodities, y es que en general el precio de las commodities, o sea, en nuestro caso de los productos agropecuarios o mineros, tiende a disminuir. Pero mucho más importante que eso es que puede producirse una interrupción repentina en el acceso al financiamiento. Y si eso ocurre, y nosotros seguimos teniendo un nivel de gasto público excesivo y un déficit fiscal muy grande, eso puede provocar una fuerte devaluación en ese momento que tendría efectos estanflacionarios, como lo hemos visto en las oportunidades en que se han producido fuertes devaluaciones. Muchos dicen, pero ¿cómo? Ahora se habla de atraso cambiario y el peligro es una fuerte devaluación. Bueno, justamente, si el atraso cambiario tiene que ver con el ingreso de financiamiento del exterior, que el año próximo o en el año 2019 se puede llegar a interrumpir, entonces después
el precio del dólar puede saltar como un resorte. Ahora, el compañero González Fraga acaba de decir que durante los próximos 4 años el dólar va a seguir bajo. Bueno, Estamos hablando de una figura importante dentro del gobierno económico de Macri. que además decía que se necesitaba un dólar alto para crecer la economía, decían él como Labaño, etcétera, en la época en que trataban de justificar la tremenda devaluación del año 2002, y que tuvo que ver básicamente con la especificación, que fue un error gravísimo en la economía. Pero bueno, si siguiera el financiamiento externo para el déficit, o si cerrándose el déficit entrara mucha inversión directa, porque se crean muy buenas expectativas de crecimiento. Con un dólar bajo, ¿quién va a poner plata acá y no ponerla en el Uruguay, por ejemplo? Bueno, depende. Si, por ejemplo, limpiaran de impuestos distorsivos la estructura y trabajaron mucho por el lado de los costos de las empresas. ¿Estás hablando de un mundo imaginario que hoy no está en la Argentina? No, lo que pasa es que el plan que yo creo que habría que lanzar después de las elecciones es un plan que tiene necesariamente que combinar, influir sobre las expectativas, a través de un conjunto de medidas, entre las cuales está que se clarifique cómo va a ser la política cambiaria, pero que haya posibilidades de respaldar esa política cambiaria. Para que sea posible eso, primero no tiene que llegar tan atrasado el tipo de cambio, por lo cual yo creo que sería mejor que el Banco Central no hiciera, por ejemplo, una cuestión muy sencilla. Si el Banco Central, en lugar de mantener tan altas las tasas del LEVAX, no hablo de la tasa esta de los pases, sino la tasa del LEVAX, deja que siga bajando, yo creo que eso ayudaría a que el precio del dólar suba. No digo que se descontrole, porque no sería bueno que se descontrole, pero que suba más o menos al ritmo de la inflación de este año, cosa que no llegue significativamente atrasado, o mucho más atrasado de lo que está ahora, al momento en que tengan que lanzar un buen plan de estabilización y crecimiento. Pero eso también lo usan para contener la inflación. Sí, pero yo creo que ahí se están equivocando. Yo creo que, no, es que yo creo que hay que influir sobre las expectativas para bajar la inflación, ¿no? Sobre todo cuando hay una inercia inflacionaria, cuando viene la inflación de arrastre, cuando hay tarifazos de por medio y todo ese tipo de cosas. Hay que influir sobre las expectativas. Existe la teoría de esto que se llama metas de inflación, de que para influir sobre las expectativas hay que manejar la tasa de interés. Eso es cierto en un país que tiene un déficit fiscal normal, que tiene un mercado de capitales interno importante, que provee financiamiento interno, y es cierto para cuando no hay desajustes en los precios relativos de la economía, es decir, una economía que está en una situación sin grandes desequilibrios. Entonces, con la política monetaria y sobre todo la política de tasas de interés, el Banco Central influye sobre la inflación, pero fundamentalmente porque cuando la gente ve que va a tener una política de tasa de interés alta, empieza a esperar que la inflación va a bajar. Y esa es la teoría. Pero en un país como Argentina, si por ejemplo por mantener altas las tasas de interés ingresan una enorme cantidad de dólares, por los cuales pagamos intereses todavía altos, porque estamos pagando tasa del 8%, etcétera. Bueno, a 10 años o 15 años de plazo, ¿no? Más corto pagamos 5 o 6%. Sí. Pero esa entrada de dólares hace bajar el precio del dólar en el mercado interno y la gente no dice, bueno, ahora el dólar se va a mantener bajo, como dice Javier González Fraga. Mucha gente dice, no, en algún momento esta situación se va a revertir. Sobre todo si el gobierno no es capaz de eliminar el déficit fiscal, porque la única forma de que se evite una futura devaluación
si es que llegara a haber una restricción financiera que viene del exterior, es que en ese momento haya mucha inversión directa que venga a la Argentina. Pero para que haya mucha inversión directa que venga a la Argentina, tiene que haber muchas oportunidades de inversión que atraigan a los capitales hacia la Argentina, oportunidades de inversión que estén relacionadas con actividades reales de la economía, con el desarrollo de sectores productivos, no con operaciones puramente financieras, ¿no? Ahora, lo que vos estás en alguna medida cuestionando es que tenés una política restrictiva en materia monetaria y tenés una política expansiva en materia de gasto. En materia de gasto, está muy bien dicho, porque a mí no me asustaría el déficit fiscal, incluso no me asustaría que se lo financie con... déficit? No me asustaría, uso el tiempo potencial, si fuera porque eliminan impuestos distorsivos, que son los que permiten bajar costos de producción, aumentar competitividad. Nosotros tenemos unos impuestos que son terriblemente distorsivos, ¿no? Si, por ejemplo, contuvieran el crecimiento del gasto y habiendo financiamiento, bajaran los impuestos distorsivos y el financiamiento para el déficit fuera para remover todas esas trabas a la inversión y a la competitividad de la economía argentina, los resultados podrían ser buenos. Lo que pasa es que si traemos financiamiento externo para mantener un nivel de gasto que es insostenible, lo único que estamos haciendo es postergando la necesidad de un ajuste fiscal, que siempre va a ser costoso políticamente, económicamente y socialmente, ¿no? Entonces, acá, en mi opinión, no hay mucho que el gobierno pueda hacer antes de las elecciones, porque obviamente anunciar un plan integral requiere, a su vez, haberlo preparado, pero también tener la gente muy convencida que lo tiene que implementar. Y posiblemente eso requiera también una reorganización del gabinete. Y como ha dicho el presidente Macri, no es cuestión de ir haciendo cambios así en forma... Pero hace 15 meses que están. Sí, bueno, pero yo creo que no habiendo aplicado un plan integral a principio de la gestión, la próxima oportunidad que tienen para implementarlo es después de las elecciones. Y de ahora en más, priorizar la reactivación de la economía y concentrar todo el poder del gobierno en frenar el gasto público, incluidos los aumentos salariales del sector público. En esto hay que ser sincero, no se puede decir queremos que baje el gasto público y por otro lado decir le tienen que dar a los docentes todos los aumentos que los docentes demandan. Hablando de los docentes y como última pregunta, porque vos también tuviste el tema que vos transferiste escuelas a las provincias. El nudo hoy de la discusión es por el monto, el porcentaje de aumento salarial o por la paritaria nacional o la paritaria provincial. Bueno, Cetera ya no tendría ningún rol en una economía bien organizada. Tampoco el Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio de Educación para directivas generales podría ser, pero el tema del financiamiento de la escuela primaria, secundaria e incluso terciaria, salvo las universidades que esas dependen del presupuesto nacional, corresponde a los presupuestos provinciales. Y los que están en condiciones de negociar con los sindicatos son las provincias. El error de prestarle atención a Cetera viene también de la última época de Menem, cuando la carpa blanca. Claro, cuando la oposición, digamos la alianza, tomó el tema de la educación como caballito de batalla para enfrentar al gobierno de Menem, empezó a conceder aumentos que pedían los docentes a nivel nacional, asumiendo el compromiso de financiarlo desde la nación. Después, en el gobierno de la Rúa, esa situación no se revirtió, al contrario, se tuvo que acentuar
Hasta que vino Ricardo López Murphy, que trató de corregir ese defecto, pero lo echaron a los 15 días. Sí, lo pusieron a Cavallo de sucesor de él. Sí, y no me dieron el apoyo que yo debería haber dado, no de la Rúa, que sí me apoyó, sino en general el Partido Radical, ¿no? O por lo menos alguna gente del Partido Radical que no dio el apoyo. Así como lo echaron a De la Rúa, también me pusieron a mí todas las trabas, perdón, lo echaron a López Murphy, me pusieron a mí todas las trabas para poder conducir la economía. Pero yo quiero dejar una última idea. A mí me parece que lo que le falta al gobierno de Macri es experiencia en materia económica. O sea, tiene buena gente, pero toda gente que por edad, por más que tenga una muy buena formación académica, no tiene experiencia de lo que es manejar la economía a nivel nacional y como un sistema, ¿no? Convengamos que tampoco se sabe quién maneja la economía. Claro, pero el que tenían a una persona con experiencia... Que era Prat Gay. Dos, Prat Gay y Melconian, pero a los dos ahora no los tienen. Ojalá los estén consultando, ¿no? Pero yo le quiero traer una idea que me acuerdo que aplicó alguno de los presidentes americanos mientras yo estaba estudiando allá, que es que convoque a gente con buen nivel académico pero con experiencia. No los convoquen para que sean parte del gobierno, sino para escucharlos y escuchar sus opiniones. Una especie de consejo. Claro, yo acá hice una lista, por ejemplo, de gente que me parece que deberían conversar. Roberto Aleman es un hombre grande, pero Roberto Aleman tiene la experiencia de lo que fue el plan de estabilización y desarrollo de Frondizi, de Arturo Frondizi, que fue un plan bien diseñado. Después, Juan Zurruil. Hay que recordar que Juan Zurruil, con el plan austral, lanzado... El gasto público también lo mató. Bueno, pero le hizo ganar la elección del 95 y le dio una chance al gobierno de Alfonsín que después no la aprovechó, pero lograron bajar drásticamente la inflación y concitar apoyo de la población. Después lo tienen Adolfo Sturzenegger, al padre de Federico, que tiene una formación tan buena como la de Federico, pero que tiene la gran ventaja de que tiene una gran experiencia. Lo mismo que Ricardo López Murphy. Yo no entiendo cómo Macri, que fue coequiper con Ricardo López Murphy en la política... Algo deben haber tenido. Bueno, pero yo creo que Ricardo López Murphy y una palabra de él, un consejo de él, o una opinión, le podría ayudar mucho a Macri. Y después hay que buscar gente que tenga, que conozca de historia económica y de historia de los últimos 50 años o más, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Gerardo de la Paulera, Roberto Cortés Conde, Juan Carlos de Pablo y Miguel Ángel Broda. Lo que a mí me gustaría verlo a Macri y a su equipo, a la gente con la que él está gobernando, en una reunión tipo seminario con esta gente, conversando con esta gente. Yo creo que le haría muy bien porque incorporaría a la capacidad técnica que tienen su gente y las buenas intenciones que tienen, incorporaría experiencia, que es lo que me parece que les está faltando, y entendimiento de cómo funciona una economía en forma integral y cuáles han sido las experiencias anteriores de las cuales hay que aprender los aciertos y los errores. Pero ¿quiénes tienen la vivencia? La gente que ha estado manejando la economía en momentos críticos. Dame el libro que trajiste. Bueno, este libro ya te lo regalé varias veces. Sí, pero yo se lo regalo a la gente. Pero tiene mucha vigencia. Y eso es lo que yo escribí precisamente pensando en ayudarlo a Macri o a Scioli, quien ganara la elección, porque yo creo que iban a enfrentar una situación muy, muy difícil. Yo creo que Scioli porque estaba enredado con el kirchnerismo y no pudo hacer una campaña donde sincerara lo que realmente había que hacer en la economía. Y Macri, yo creo que eligieron la estrategia de no asustar a la gente y tampoco le explicaron a la gente lo dramático que era la herencia que dejaba el kirchnerismo. Y yo creo que hoy estamos sufriendo las consecuencias de no haber tomado conciencia y no haberle explicado a la gente tempranamente los gravísimos problemas que se heredaban
y los sacrificios que iban a ser necesarios hacer Claro. para luego poder llevar adelante y conquistar la estabilidad y el crecimiento de la economía. Te despido, este libro es para ustedes y les recuerdo que Mauricio Macri no quiso desde el principio de su gestión tener gente grande cerca de su gobierno, porque perdía la naturaleza de lo que era Cambiemos. Y si no, no tendría un jefe de gabinete de 40 años que no es William Pitt. Pero bueno, no quiero discutir. Se puede tener gente joven, Sí. pero escuchar a los viejos, que también por viejos a veces Sí, tienen... pero me parece que esa no era la idea. Bueno, pero que ojalá la reflexione y la incorpore hacia adelante. Bueno, te agradezco, Domingo. Vieron algunas novedades de él. Los espero en un minuto nomás con Alberto Padilla, el hombre que, aunque sea por contacto nomás, ha estado con lo que se llama la flor innata de la dirigencia política y económica de al menos esta región. En un minuto nomás. Gracias.